Hola Sagitario, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Sagitario, este espacio ya sabes, fue creado pensando en ti. Sagitario, esta semana vamos a hablar de economía y de finanzas. También esta semana vamos a reforzar nuestra libertad financiera con una meditación de 10 minutos y va dirigida al elemento del signo. Como tú eres del signo fuego, bueno, ahí tendrás tu meditación del signo del elemento fuego. Y en pantalla va a aparecer el enlace. Recuerda que todo habita en ti, Sagitario. Vamos a ver cómo están estos Sagitarios casados, comprometidos. Vamos a ver. Los Sagitarios están elevando mucho esa mente hacia cosas, la gran mayoría, no estamos hablando de todos, pues. La gran mayoría de los Sagitarios está con unos pensamientos un poco elevados y negativos. Vamos a cambiar esa tonalidad Sagitario, perdón. Vamos a cambiar esa tonalidad, Sagitario, porque no te conviene. Porque hay otro grupo de Sagitario que sí, que está entrando en conversaciones y está fluyendo muy bien. Hay un gran grupo de Sagitarios que está cambiando toda su vida para bien. Claro, estos Sagitarios que están comprometidos, que están casados, está bastante fluida esta semana el dinero. Por supuesto, su elemento es el fuego y esta ya es la última semana del elemento fuego. Recordemos que estamos ahorita con el signo de Leo, que es el elemento fuego. Esta es la última semana. Y Sagitario, que pertenece al mismo elemento, pues está en esa misma vibración alta. Entonces, bueno, Sagitario, te digo que hay que cuidar el dinero, las inversiones y los cambios. Sobre todo cuando los cambios tienen que ver también con la familia y las personas que dependen de ti. Cuidar todo eso, porque vienen unas buenas inversiones y aumentos de sueldo. Hay Sagitarios que tienen hasta 2 propuestas de empleos cuando no tenían ninguna. Sé que vas a tomar la mejor decisión porque esta es una semana que estás vibrando alto. Claro, al vibrar alto también puedes cometer errores, entonces por eso esta semana les estoy recomendando la meditación, porque al meditar te calmas, entras en equilibrio y el dinero lo manejas de mejor manera, porque van a venir propuestas y para que no te vayas de las primeras, porque a veces también tomas la decisión y te vas de la primera y sí, vamos a celebrar el negocio, vamos a actuar como locos y resulta que las cosas puedan que no salgan bien. Entonces ten mucho cuidadito esta semana a la hora de invertir el dinero, a la hora de invertir en qué negocios vas a invertir. Medítalo antes de hacerlo, analízalo y después tomas la decisión. No tomes decisiones a la ligera esta semana. Es recomendable que te aplaques y tomes la mejor decisión. Aquel que te están pidiendo que cambie de ciudad, que cambie de país inclusive, porque tiene una buena propuesta de trabajo, primero analízalo con tu familia, si es posible ve al lugar, visítalo y si te conviene en todos los ámbitos, no nada más en el monetario, sino en todos los ámbitos, entonces esto va a funcionar. Entonces esta semana tienes que tener mucha vigilancia sobre todas esas propuestas y sobre todas esas cosas que están llegando, porque esta va a ser una semana muy movida para ti, muy movida para los negocios, muy movida para las propuestas, para las inversiones, y hay que tener mucho aplomo, mucho equilibrio y calma a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Recuerda que el dinero es una energía alta y si tú no manejas esa energía con equilibrio, entonces esto se desemboca y resulta que no va a ser muy provechosa la inversión. En términos generales sale que sí, que las inversiones van a ser buenas, pero también te sale la recomendación de que tienes que ir con calma y con equilibrio para que las cosas te salgan bien. Entonces maneja eso con mucho equilibrio y con mucha calma, porque hay personas que dependen de ti.
Tú sabes, Sagitario, que esta es una consulta general. Si algo está resonando contigo, por favor déjame un comentario. Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal. Ahora, si quieres una consulta más personal, quieres aclarar dudas, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo puedes encontrar en la descripción del video. Y ahí encontrarás también toda la información para contactar conmigo. Esta semana también vamos a estar haciendo un sorteo. Ya sabes que la semana pasada hicimos uno, esta semana también vamos a hacer uno y espero que tú seas el ganador, la ganadora. Y para concursar, bueno, te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Los comentarios son importantes porque los comentarios me mantienen al día contigo, saber cuál es tu opinión, qué otras cosas quieres saber, qué resonó contigo, qué deseas escuchar, qué deseas ver. O sea, entonces yo en esa evolución que vaya dando también te voy colaborando a ti. Entonces déjame un comentario que quieras manejar y la ganadora y el ganador de esta consulta que se va a sortear esta semana lo vamos a dar el próximo 20 de agosto. Espero que tú seas feliz ganadora o el feliz ganador. Vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de este Sagitario que está comprometido, casado. Ahora el Sagitario soltero que está cayendo en una situación un poquito difícil porque hay un grupo de Sagitarios que no sé por qué razón mintió en algunos negocios que hizo y la situación se salió de control. Pero puedes estar tranquilo o tranquila porque esta semana esa situación se resuelve, ¿ok? Va a tener un feliz término y podrás seguir disfrutando de lo que venías disfrutando. Entonces tienes que tener mucho cuidado a la hora de tomar una decisión, a la hora de invertir. Hay que analizar muy bien la situación, aunque conozcamos a la persona, hay que analizar la situación y cuáles son los pros y los contras. Y quizás, bueno, hubo un grupo de Sagitarios por allí que no lo pensó bien y actuó. Pero bueno, eso es de humano, errar es de humano y no importa, todo problema tiene solución, que eso es lo bueno. Así que la solución a esa situación llega esta semana. Creo vas por buen camino con las decisiones que tomaste, la ayuda que buscaste. Esa solución va por buen camino y va a tener un feliz término. Qué bueno que vas a salir de esa situación. Aunque hay una persona que quizás está un poquito metiendo cizaña allí en esa situación, no te preocupes porque esa persona también va a bajar la guardia. ¿Ok? Entonces vas por buen camino, ya un susto que muchos Sagitarios tuvieron, pero que va a tener todo un feliz término y van a salir de la situación. Qué bueno, porque esas situaciones son muy tristes cuando se trata de dinero, es muy complicado. Por eso, el hecho de que estés soltero o soltera, no te vayas de las primeras a la hora de tomar una decisión de cuestiones de negocios. Ve muy bien dónde vas a meter tu dinero. En términos generales, el Sagitario tiene una semana muy movida, una semana con unos que están comenzando a trabajar, otros que les están ofreciendo 2 empleos, el que está viajando, o sea, hay mucho movimiento en Sagitario esta semana y bueno, el que está pasando por la situación desfavorable que también se le está resolviendo. Entonces, todo va a fluir. Ya sabes, Sagitario, déjame tu comentario, dime cómo te resonó esto, qué fue lo que te gustó, qué fue lo que te agradó. Y te recomiendo la meditación para que fortalezcas tu finanza. Estar 10 minutos contigo, 10 minutos con tu tiempo, 10 minutos con tu persona, 10 minutos con esa respiración, apoyándote en ti, sacando de ti esas buenas ideas para que entonces sepas cómo invertir tu dinero, sepas cómo invertir las ganancias que están llegando esta semana, porque ya esta semana comienza la mitad del mes, prácticamente más de la mitad del mes, ya pronto a terminarse el mes, entonces ya tendrás una buena idea para la próxima inversión. Según las cartas, las cosas van a salir bien. Es el momento de mantener el equilibrio, es el momento de estar calmado, es el momento de estar equilibrado y de
analizar muy bien cuál es el próximo paso a dar, porque en las finanzas todo está fluyendo. Entonces, bueno, Sagitario, deseando que seas uno o una de los felices ganadores o el ganador o la ganadora de la consulta que se está em, promocionando esta semana. Deseo que tengas una semana feliz, que tengas una buena decisión y que éxito, mucho éxito en todo lo que estás emprendiendo, Sagitario.